Desde mi punto de vista, hay que analizar el problema desde dos visiones que son complementarias y que habitualmente en Argentina, por una cuestión de formación de la gran mayoría de los economistas que tienen formación keynesiana, hace que la parte más importante del proceso se les escape. Lo que uno tiene que pensar cuando piensa el tema de la herencia son dos facetas. Hay una faceta que era la que se discutía regularmente previo a las elecciones y que tiene que ver con los 4 grandes desequilibrios heredados, que era el desequilibrio fiscal, que terminó siendo un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, un desequilibrio monetario que no solo se manifestaba en una tasa de inflación rondando al 30%, sino que además con lo que se llama el problema técnico del money overhang o sobrante de dinero, ¿sí? Estaba el problema del desequilibrio de las tarifas y estaba el problema del desequilibrio externo que se manifestaba con la presencia del cepo y, digamos, unas exportaciones derrumbándose a pesar de tener los mejores términos de intercambio de la historia con tasas de interés nunca antes vistas. Cuando vos mirás el daño causado por el régimen kirchnerista durante los últimos 12 años y poquito que tuvieron, vos lo que tenés es una destrucción generalizada del capital. Básicamente se destruyó el capital físico, el capital humano, el capital institucional y el capital social. Después otro elemento muy importante para explicar el crecimiento es lo que tiene que ver con el capital humano. Pensá que cerca del 70% del crecimiento en el mundo es explicado por el capital humano. Otra parte muy importante para explicar la situación es el capital institucional. No se dejó de destruir cuanta institución se le cruzó en el camino al kirchnerismo. Y por último está lo que es el capital social, que de manera brillante Jorge Lanata lo llamó la grieta. Y para mí ese tema no es un tema menor, porque una sociedad evolucionada y avanzada se construye sobre los intercambios voluntarios y la división del trabajo. Y la realidad es que el intercambio voluntario tiene una contraparte, que es que vos tengas confianza con la otra parte. Siendo el capital la base del crecimiento, nosotros hemos destruido el capital de una manera flagrante, con lo cual eso, digamos, te complica la situación, digamos, en materia de crecimiento. El gobierno hizo varias cosas, digamos, muy positivas. Una cosa muy positiva que hizo y que salió, te diría, relativamente bien, podría haber salido mucho mejor, fue la apertura del cepo. O sea, la apertura del cepo, lejos de derivar en un descalabro inflacionario e hiperinflacionario, digamos, salió muy bien. Ahora, pero eso no fue resultado del accionar conjunto del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. El éxito en la salida del cepo es pura y exclusivamente responsabilidad del Banco Central. Que en Argentina sobraban aproximadamente 5 puntos del PBI de dinero en la economía. Esto pasó 2 veces en la economía argentina. Pasó en el 59 y pasó en el 75. En ambos casos, la tasa de inflación se multiplicó por 6, en el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo caso de 30 a 180. Ese fue el contexto que enfrentaba Federico Sturzenegger, el cual, digamos, lo resolvió exitosamente, a punto tal que desde mi punto de vista ha evitado una hiperinflación y que si logra resolver exitosamente la carga que tiene en materia de LEVAX, se va a convertir en el mejor presidente del Banco Central de la historia de Argentina. Entre lo que esterilizó y entre lo que se ajustó por cuestiones cambiarias, se quitaron pesos de excedentes por 450.000 millones de pesos. En un contexto donde la cantidad de dinero venía creciendo al 45% y la bomba de los futuros
te iba a llevar la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero al 75% casi instantáneamente. Y además las tasas de interés en el momento más duro de esta salida se llevaron al 38%. Y con todo este contexto y con todas estas baterías de medidas, aún la inflación en lo que es la primera parte del año está en torno al 25% o en términos anuales en el 40%. Es decir, si vos no hubieras hecho todo esto, lo que te está mostrando es que tuviste además una fuerte caída en la demanda de dinero, con lo cual hoy estaríamos en una hiperinflación. Inexorablemente, de acá para adelante la tasa de inflación va a caer, porque el nivel de apretón monetario ejecutado por Sturzenegger frente a una brutal caída de la demanda de dinero lo excedió. Con lo cual, lo que vos vas a ver es que hoy en la inflación core se manifiesta, motivo por el cual está relajando las tasas de interés, y vos lo que vas a ver es que hacia final del año, si bien el promedio del año va a estar cerrando en una inflación en el orden del 35 al 40% en ese rango, cuando vos tomes la inflación de la última parte del año en términos anualizados, vas a tener una inflación que va a estar más cerca del 20 que del 25. Hacienda tiene que contribuir con política fiscal expansiva. Ahora, ¿pero cómo es la política fiscal expansiva de la estanflación? Bajar impuestos, ¿para qué? Para expandir la oferta. Ya que conseguiste una ventana de financiamiento, si vas a hacer más déficit fiscal, hacelo, pero porque le estás bajando impuestos a la oferta. Entonces vos expandís la oferta y contribuís en la lucha contra la inflación y además estimulás la actividad económica. El arreglo con los holdouts, que verdaderamente han hecho un arreglo verdaderamente formidable y en tiempos verdaderamente impensados, con lo cual han hecho una negociación digna de aplausos. Del descalabro fiscal que causó el kirchnerismo, cuando Néstor Kirchner recibió la presidencia, el superávit primario era de 4 puntos del PBI. Cristina se fue con un déficit primario de 6 puntos del PBI. Pero además la presión fiscal se incrementó en 15 puntos porcentuales del PBI. Quiere decir que el viaje fiscal, el desastre fiscal que generó el kirchnerismo, es equivalente a 25 puntos del PBI. Es un disparate, es una locura. Hoy Argentina es el país con la presión fiscal más alta del mundo y la contrapartida son servicios africanos y políticos muy ricos. En el tema tarifario, la realidad es que también se hizo mal. Se hizo mal. ¿Por qué? Porque si había algo en lo que vos tenías consenso, era en que había que hacer el ajuste tarifario. Aranguren fue por un gradualismo mal hecho y que vos podrías haber ido por shock y hacerlo bien. Vos tendrías que estar multiplicando las tarifas si todo hubiera permanecido constante por 15. Digo, como marco general. Esto quiere decir que si Aranguren solamente las multiplicó por 5, eso fue gradual. Un conjunto de subsidios que financiaba el AMBA, la parte más rica de la Argentina, y eso se bancaba con emisión monetaria, el 80% de eso. O sea, de esos 5 puntos que vos tenías en subsidios económicos, 4 eran emisión monetaria. Quiere decir que eso te dejaba un piso inflacionario de 35% y eso pegaba sobre los sectores más vulnerables. Lo que vos tendrías que haber puesto en shock, en caja, es los contratos de las empresas. Es decir, vos tendrías que haber ido hacia una revisión tarifaria integral, que se llama RTI, que convirtiera a los contratos en sustentables. Si lo hubieran hecho de shock, pero de manera inteligente, no tendrías ningún tipo de problema. Ya mirando hacia adelante, vas a tener una inflación cayendo, por los méritos pura y exclusivamente del Banco Central. Yo no veo que contribuya positivamente las medidas tomadas en el plano fiscal, que no tenés las condiciones para crear riqueza. Entonces, ¿quién va a poner $1 en una economía que vos vas a llevarte menos de $1? Nadie. Con lo cual, yo no creo que todavía estemos frente a un caso de recuperación de la inversión tampoco. O sea, Argentina, con esta presión fiscal, está destinada a ser pobre. Es decir, Argentina tiene que ir a la mitad de gasto público que tiene hoy, porque esta presión fiscal es insoportable, no se crece.
O sea, con esto, digamos, nos convertimos en un país pobre. O sea, vamos camino a ser un país pobre. De hecho, lo que vos ves es que las ventas de supermercados, las ventas de los shoppings, las ventas minoristas se destruyen. Y al mismo ritmo cae la confianza del consumidor. Con lo cual, digamos, no veo que haya un motor sobre el consumo, porque digo, no vas a tener mejoras en los salarios reales, ¿sí? Y no puedes tener mejoras en los salarios reales porque se ha destrozado la productividad del trabajo vía la destrucción de capital. Y las cosas que aminoran ese tiempo del desempleo, esa transición, son que tengas capital humano y que tengas un mercado laboral flexible. Ninguna de esas dos cosas están bien, con lo cual, digamos, o sea, va a haber más desempleo y va a durar más tiempo. La realidad es que la situación de la economía argentina es mucho más delicada de lo que la gente cree y de lo que los propios economistas creen.